descansa el derecho tributario están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso nuestra Constitución es la fuente principal del derecho tributario. Yo les dije a ustedes que hay dos derechos que se encuentran bien desarrollados prácticamente en la Constitución, y esa parte es el derecho penal, y el derecho penal tiene figuras propias, digamos, tiene el fuero natural y el plazo de presentación. Y nosotros tenemos ya estos propios principios en donde fundamentalmente un principio importante es el principio de legalidad, porque ese principio de legalidad que ya lo vimos nos dice que la ley debe ser aprobada por el Congreso, nos dice cuáles son los elementos que deben de tener las leyes, nos dice que son nulas las leyes que no están basadas en una ley, y todavía nos dice para qué sirven los reglamentos. Nos dice los reglamentos sirven para desarrollar una ley, no para contener aspectos de una ley nueva. Y luego está el principio de proporcionalidad. Es el artículo 4 de la Constitución. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Naturalmente, la primera parte es libres e iguales en dignidad y derecho, y eso es lo que tiene que ver el principio de proporcionalidad. Vamos a pasar. Ahora vamos a ver las fuentes del derecho tributario. Y la primera pregunta que nos debemos de hacer aquí es: ¿de dónde viene el derecho tributario? ¿Qué es lo que nos va a dar el derecho tributario? Como una fuente de donde nosotros podemos ir sacando lógicamente las partes importantes. Pero primero nos tenemos que ir a saber qué es fuente. Y para saber qué es fuente nos vamos a ir a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Y el diccionario de la Real Academia Española dice origen, nacimiento, principio de algo. Cuando nos referimos a las fuentes del derecho tributario, fundamentalmente entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medios generadores, de normas jurídicas, es decir, a la forma de imposición, creación e imposición de esto. Entonces aquí, en este último párrafo, es donde tenemos lógicamente esta situación. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en considerar que las fuentes formales del derecho se constituyen por la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia, porque eso es lo que nos han enseñado a nosotros en nuestras ciencias. Pero en el derecho tributario, esa clasificación no es enteramente correcta, ni mucho menos completa. La importancia que cada una de esas fuentes puede tener tratándose de establecer las causas que lo generan, las causas que lo originan. Aun cuando en derecho tributario hay fuentes que cobran un significado relevante, y ese significado relevante lo tiene la ley constitucional frente a otras de importancia mínima. Entonces aquí la primera pregunta que nos debiéramos de hacer es: ¿dónde están esas normas constitucionales? Y la respuesta es: están en nuestra Constitución Política de la República. Por eso es que yo les dije desde el principio, deben de tener la Constitución a la par, porque esto es lo que nos va a generar normas fundamentales que después van a ser desarrolladas en normas ordinarias. Vamos a irnos a una clasificación antigua de una persona que es casi el creador de las fuentes del derecho, pero este análisis es de una manera general, y esto lo tuvieron que aprender ustedes cuando vieron introducción al derecho. Cuando comenzaron su carrera, tuvieron que haber visto esto. Cómo este autor las clasifica generalmente y dice que las fuentes pueden ser formales, reales e históricas. Ahora miremos cómo pueden ser cada una de estas. Fuentes formales. Las fuentes formales están concebidas como los procesos
de creación de normas jurídicas. Así está el concepto. Luego, ¿cuáles son las fuentes reales? Son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Para irnos lógicamente a las fuentes históricas, que son los documentos que encierran el texto de una norma o de un conjunto de normas. Entonces, esa es la clasificación muy general: formales, reales e históricos. Haciendo este análisis, esta comparación, nos hace inferir y llegar a la conclusión que las fuentes del derecho tributario constituyen un modo de creación de las normas jurídicas. Eso quiere decir que son fuentes formales. O sea, las fuentes del derecho tributario son fuentes formales. Catalina García Vizcaíno, en su libro Derecho Tributario, tomo 1, dice: las fuentes son medios generadores. Las fuentes del derecho tributario son medios generadores de normas jurídicas. Entonces, las fuentes que a continuación se enumeran, atendiendo a la importancia jerárquica de las normas, en el derecho tributario tenemos que nuestras fuentes de derecho tributario son normas constitucionales, leyes, decretos de ley, reglamentos y tratados internacionales. Estos son nuestros derechos. Por eso, cuando nosotros miramos la costumbre, el uso, podrán ser fuentes para otro derecho, pero para derecho tributario no nos sirve nada. Estas son las fuentes: las normas constitucionales, las leyes, los decretos de ley, los reglamentos y los tratados internacionales. Si van teniendo alguna duda, háganla sin pena, no hay ningún problema. Normas constitucionales. La fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución. Nosotros en la Constitución debemos de reconocerle el valor de normas jurídicas en sentido social. La Constitución, como norma suprema, como norma máxima, condiciona todos los modos de creación de las otras fuentes de derecho tributario. Entonces, para nosotros, sí, la Constitución reviste un papel muy importante. Naturalmente, para otras ramas también, pero para nosotros es muy importante. ¿Qué es la Constitución? Esto lo dice un autor. ¿Cómo considera él? ¿Cómo lo mira este autor? Dice: es el medio productor de normas jurídicas más importante. Porque si las leyes no se adaptan a lo señalado en la Constitución, se da origen a planteamientos de inconstitucionalidades tanto parciales como totales. Y eso lo tenemos nosotros claro y a la misma. En los últimos días del gobierno naranja emitieron una ley que era el presupuesto del Estado. Pero como ya no les dio tiempo dentro del presupuesto, metieron dos impuestos: el impuesto al cemento y el impuesto a la telefonía. ¿Cuál fue el camino de esos dos impuestos? La inconstitucionalidad total, y fue expulsado del ordenamiento jurídico. ¿Por qué fue expulsado del ordenamiento jurídico? Porque no llenaba lo que nos dice el artículo 239 de la Constitución. Y yo vuelvo a insistir: si no lo han leído, léanlo, es importantísimo. Y si todavía tienen dudas, vuélvanlo a leer, porque ahí está clarísimo que los impuestos deben de estar contenidos en ley. Dice que nulas son las disposiciones que no están contenidas en la ley. De una vez dice qué es lo que debe de tener la ley: es un generador, sanciones, relación jurídica tributaria, sujetos. Ya nos dice que ahí dice claramente nulas son las disposiciones que no están contenidas en la ley. Dice que el Congreso es el único que puede crear arbitrios, tratos y condiciones especiales de impuestos. Dice que es el reglamento. Dice que para el reglamento solamente se va a desarrollar, el reglamento solo se va a desarrollar el contenido de la ley. Por favor, leer. Usted
Ustedes saben que nuestra Constitución también se le llama Carta Magna. ¿Qué hay en la Carta Magna? Hay principios fundamentales y generales. ¿De qué? De la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar ahí? Podemos encontrar el poder tributario del Estado, podemos encontrar principios de equidad y justicia, podemos encontrar no confiscación de los impuestos, podemos encontrar principio de legalidad, podemos encontrar principio de capacidad de pago, podemos encontrar lo relativo al presupuesto del Estado, podemos encontrar el 221 que dice que los tribunales de lo contencioso administrativo tienen la juridicidad sobre los actos administrativos, y así sucesivamente. También nos habla de la figura del Procurador General de la Nación, que es el que sirve para la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Entonces, eso es bien importante que lo tengan, que encontramos principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Y sumado a eso, pueden ver en nuestro país es indudable la importancia que reviste la Constitución. Ustedes saben que nosotros tenemos un organismo que es el que tiene el control constitucional en el país, que se llama Corte de Constitucionalidad. O sea, la Corte de Constitucionalidad existe precisamente para ver todas las normas constitucionales y para actuar y defender la Constitución. La Constitución, ¿qué es? ¿Cómo la debemos de entender? Es un medio creador o generador de normas constitucionales, ya que además de contener principios generales básicos, también contiene disposiciones de derecho tributario. Y ahí encontramos la Constitución, los principios generales de la tributación. ¿Cuáles son esos principios generales? Legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad. Yo quisiera que alguien, por favor, me ayude a leer el artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad. ¿Quién me ayuda? Hágalo, por favor, Recio. Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Literal A, el hecho generador de la relación tributaria. B, las exenciones. C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D, la base imponible y el tipo impositivo. E, las deducciones, los descuentos, deducciones y recargos. Y F, las infracciones y sanciones tributarias. Nos regula un montón de situaciones que se hacen completamente importantes y necesarias. Dudas, preguntas, comentarios. Pasemos a la siguiente. Entonces ahora ya salimos de la Constitución y vamos a ver la ley. Dentro del derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional, la primera fuente es la ley. O sea, desde el rango constitucional, lo más importante es la Constitución política, pero del rango infraconstitucional es la ley. Por eso es que la ley es la fuente más importante del derecho tributario, pero después del derecho constitucional. Por eso se hace que al principio ustedes miran que dice dentro del derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional, la primera fuente es la ley. Es la fuente más importante en el derecho tributario, tomando en cuenta que sin la ley no existen los tributos. Y eso no es porque lo diga cualquier autor, sino que está plasmado en nuestra Constitución. ¿En dónde está plasmado? En el artículo 239. Por eso es clarísimo e importante que ustedes
también leído el artículo 2. La ley es una regla de derecho que se emana del poder legislativo y es promulgada por el poder ejecutivo. Si ustedes miran, dentro de la Constitución hay un artículo que se llama sanción y formación de ley. Y ahí dice que el organismo, que el poder ejecutivo, lógicamente es el que tiene que promulgar las leyes. La ley crea situaciones generales y abstractas por el poder ejecutivo por tiempo indefinido y que solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Y en ese sentido sí es importante reconocer que en los últimos años no han habido muchos cambios en las leyes tributarias. O sea, ahorita estamos como detenidos, pero la ley del IVA ha sufrido tremendas modificaciones, al extremo que está contenida en la ley de fortalecimiento, que fue la última ley que fue aprobada. O sea, miren cómo no está como una ley propia, sino porque fue movido, digamos, fue sujeto de una modificación, está dentro de la ley de fortalecimiento y la ley completa fue cambiada. Esa es una de las características que tienen las leyes tributarias, que cambian y no son estáticas, sino que cambian de conformidad con la situación. Entonces aquí lo que podemos resumir y yo quiero resaltar es que la ley es un acto emanado del poder legislativo, sancionado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá. La importancia de la ley como fuente del derecho financiero o tributario ha quedado plenamente comprobado a lo largo de los distintos trabajos que han realizado los doctrinarios, en virtud de la importancia que tiene la ley constitucional, porque sí tenemos que saber que la ley ordinaria se desarrolla porque así lo contiene la ley constitucional. La ley constitucional dice a cada rato que los impuestos van a tener un desarrollo en el reglamento y dice va a crear su ley orgánica, así nos dice como 10 veces la Constitución, y el remedio en donde están hechas estas son las leyes ordinarias. O sea, la ley tiene un papel muy importante dentro del derecho tributario. ¿Por qué tiene un papel muy importante? Porque debemos de acatar, debemos de hacer caso al principio de legalidad, como se indicó, exige que todo tributo está contenido en una ley. Y esto lógicamente tiene una garantía para nosotros los contribuyentes. ¿Cuál es esa garantía? Evitar los abusos por parte del Estado. Porque un mal gobierno siempre tiene poco presupuesto. Porque ya para robar y hacer obra ya no alcanza. Entonces, lógicamente, se quejan de falta de presupuesto. Imagínense ustedes, si no estuviera este artículo 239 como el principio de legalidad, inventarían impuestos cada vez que quieren, porque dense cuenta ustedes cuando se analiza la situación del Estado. No se analiza bajo el criterio de robemos menos, invirtamos mejor, sino lo primero que piensan es necesitamos más recursos, inventémonos un impuesto para tenerlos. Claro, lo pueden hacer, pero tienen que tener un proceso de aprobación. No es como que así tan sencillo, hoy quiero y hoy lo invento. Lógicamente eso es una garantía para el contribuyente. Ojalá que ustedes, cuando ya sean profesionales, puedan ir a cambiar la situación del país. Porque de verdad yo creo que fecha quedado hay que saber a dónde vamos a llegar. O ya la corrupción nos tiene en esta situación. Entonces ojalá que ustedes puedan hacer gobierno y pueda ser una Guatemala diferente, sin eslogan político. Muchos autores han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario, pero las fuentes ordinarias nunca va a ser más importante que la ley constitucional. Y aquí hay una máxima romana. Dice, nulo tributo sine lege. ¿Qué quiere decir eso? Que nulos son los tributos que no están
están basados en una ley. Y eso está recogido, esa máxima romana está recogida en el artículo 239 de la Constitución. No pueden cobrarse tributos sin que tengan una base legal. Es por ello que la costumbre no puede ser fuente de derecho en esta materia. No es que en otra clase no pueda ser, claro, puede ser en otra clase, pero en el derecho tributario y la costumbre no puede ser fuente de derecho. Tomando como parámetro de comparación el hecho de que la diferencia entre el acto administrativo y el acto financiero es la discrecionalidad. El acto administrativo es discrecional y el acto financiero es basado en una ley. Vamos a ver lo que son los decretos leyes, pero quiero decirles que un gobierno legítimamente constituido no puede emitir decretos leyes. Y entonces más bien uno pensará, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no lo dicen? Porque la primera vez que surgió el impuesto del IVA surgió en un gobierno de facto y fue con un decreto ley. El idioma que nosotros conocemos es golpe de Estado, porque es cuando se rompe el orden constitucional de un país y para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tales situaciones. En materia tributaria, las leyes pueden emanar de organismos ejecutivos porque así lo establece la Constitución o por situaciones de hecho. Háblese regímenes de facto. El reglamento. Si ustedes miran el artículo 239, nos dice para qué sirve el reglamento. A ver, alguien me ayuda y lee esto, el pedazo del reglamento, que es el pedazo final de la ley. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se completarán al normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Nuestro principio de legalidad ya no tiene. ¿Qué está mirando? Sí, o sea, el reglamento, según lo indica Fraga, ustedes dirán quién es Fraga. Fraga es un estudioso del derecho administrativo que ha estudiado bastante bien el reglamento. Y él dice que el reglamento es una norma o un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el poder ejecutivo en uso de una facultad propia, cuya la finalidad es facilitar la exacta observancia de leyes expedidas por el Poder Legislativo. Entonces, eso es definitivamente lo que son los reglamentos. No puede desarrollarse ninguna figura que no esté contenida en la ley. El reglamento se considera que va a ser como más expedito, va a ser mucho más fácil el poder comprender la ley. O sea, cuando nosotros no entendemos algo en la ley, nos tenemos que ir al reglamento, porque se supone que el reglamento es lo que lo va a hacer operativo. Por eso es que nuestro artículo 239 de la Constitución es bien claro y dice, no puede contener figuras nuevas, porque se va a dedicar a normar lo regulado de la ley para hacer más operativo el mismo. ¿Qué son los reglamentos?
ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. Considerando todo esto que hemos dicho, llegamos a inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley que tiene por objeto desarrollar y detallar los principios contenidos en la misma para hacer posible y práctica su aplicación. En Guatemala ha sido una práctica el anunciar en las leyes tributarias que imponen obligaciones a los contribuyentes que será el reglamento el que precise todo lo desarrollado en la ley. Ha sido común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. Aquí es importante agregar en el párrafo final del artículo 39 de la Constitución que claramente las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo de los tributos y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Dudas, preguntas. Ahí nos quedaríamos nosotros por hoy. Sí. Para que ya se vayan. Tenemos, ustedes se recuerdan, nosotros hicimos 7 días. No las pasa. Por favor, silencio. Antes de terminar las clases, quiero ver si quieren presentamos la luz. Si no, si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con la ley del impuesto único que pueda que dejamos para que hicieran el laboratorio. También les pasamos la ley de libre y sacar los papeles de servicio. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? La verdad es que estas son leyes sencillas, pero si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, yo con mucho gusto trato de resolver el problema. No hay dudas. Y entonces les pido de favor lo siguiente. El día martes ya nos toca, la semana entrante nos toca Zoom. Lógicamente solo el día martes vamos a tener clases, porque el jueves, si se recuerda, que es el 15 de agosto, es la Feria Guatemala. Y hay feriado. Entonces, por favor, la clase la vamos a comenzar a las 7 el día martes y vamos a pasarnos de las 8 para poder un medio contenido del día jueves para no irnos tan así, estar preparados ya para cuando nos toque el examen primer parcial. No sé si ya les dijeron a ustedes cuántos son los parciales. A nosotros no nos han notificado nada todavía. Ya, de eso no les han dicho nada. Entonces ya estemos listos para cuando nos toque. Por favor, en este primer parcial no se van a incluir las leyes, creo que lo tienen bien claro. ¿Qué tienen que hacer? Les vuelvo a repetir, trabajan en laboratorio, no lo pueden hacer en computadora. Eso quiere decir que imprimen en laboratorio, lo trabajan a mano, luego lo suben en un PDF y ya lo tienen listo para cuando yo les diga, nos mandan eso y lo estudian también porque va a ser el contenido de una parte del examen práctico en el segundo parcial.